Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal La Pizarra de Andrés. Ayer tuvimos fuertes caídas en los mercados. La cuestión es si esto es el inicio de lo que podría ser un duro revés a los mercados o si es simplemente una corrección. El objetivo en el vídeo de hoy es ver por qué han venido esas caídas, analizar los diferentes activos, qué comportamiento han tenido y, en la medida de lo posible, intentar sacar una conclusión de si esto va a ser el inicio de otras caídas o si por el contrario pues es simplemente incertidumbre en los mercados que no debería llevar a nada importante o por lo menos a correcciones importantes. He dividido el vídeo en dos tramos, como quien dice. Primero vamos a ver qué es lo que ha originado todo este tipo de caídas y luego qué tipos de activos existen así de los más grandes y qué comportamiento han tenido durante estas caídas, ¿vale? En primer lugar, las noticias. Bueno, pues aquí encontramos dos cosas. La primera, una relacionada con los aranceles, ¿vale? Trump ha implantado aranceles tanto en México como en Canadá y en el aire están aranceles adicionales a otros países. Esto, evidentemente, ya lo explica muchas veces, a los mercados no les gusta la incertidumbre y a los mercados no les gusta que una persona pueda dictaminar políticas tan importantes de este estilo que puedan afectar al mundo entero. Entonces, toda esta incertidumbre, lo normal es que traiga días rojos a los mercados. A mí, personalmente, ya sabéis que no me gusta el comportamiento que tiene Trump en general en sus mandatos, porque no solo con tarifas o con las tariffs, que son los aranceles, sino también muchas veces con posiciones pues como pueden ser respecto a las guerras, también muy tajante, en la que incluso a día de hoy vemos como incluso chantajea y demás. Son todo tipo de comportamientos que a los mercados no están preparados para ellos y por tanto esas tensiones con otros países pues suelen traer días rojos. ¿Qué más encontramos a día de hoy? Porque de aranceles más o menos sí que es cierto que se han agravado y que ha llegado a implantar unos ciertos aranceles que no estaba claro que iba a poner, en especial creo, si no recuerdo mal, con Canadá y con México, pero es que además salió este dato y es que este modelo de la Fed de Atlanta prevé una contracción del PIB del 2,8% en el primer trimestre. Esto sería una barbaridad si llegara a ocurrir. Entonces se juntan en un mismo día dos malas noticias. No me atrevo a decir cuál de las dos noticias ha tenido más impacto en este pésimo lunes de Estados Unidos, pero sí que es cierto que ninguna de las dos ayuda. No creo que veamos una contracción del PIB del 2,8% en el primer trimestre de Estados Unidos. Si así fuera, sería un dato pésimo, porque estamos hablando de una contracción, estamos hablando de una caída. Y aquí, en este modelo, aparentemente, que estaría muy relacionado con el dato anterior, básicamente lo achacan a esos aranceles que el mercado no está aceptando bien, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, muy malos ambos datos, los dos relacionados, aranceles no gustan y posible contracción del PIB en el primer trimestre de Estados Unidos, no lo sabemos, pero a priori sería un dato devastador, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que nos encontramos? Bueno, este es un pantallazo de lo que sería el SP500 y cada cuadro muestra el tamaño que tiene dentro del índice esas acciones, ¿no? Por ello vemos que las principales, las más grandes, que son Microsoft, Nvidia, Apple, Amazon, Google, Meta y Tesla principalmente, ¿vale? Vemos que las más importantes caen bastante, con lo cual Microsoft cayó un 2, Nvidia, cuidado, que cayó un 8,70, Apple, Google, Meta, quizá pues las más tranquilas, pero también con caídas en torno al 2, Amazon menos 3,42 y Tesla menos 2,84. Para toda esa gente que le dé miedo todo esto, ya sabéis que tenéis el fondo SP500 equiponderado. El SP500 equiponderado lo que haría es que todos los cuadritos que ves aquí tendrían el mismo peso, ¿vale? Eso es un equiponderado, un equal weight. Para los que tenéis SP500 normal o MSCI World normal, eso quiere decir que Microsoft, Nvidia y demás tienen más dinero de tu cartera que el resto de empresas. Por eso hay cuadraditos por aquí, como pueden ser pues aquí Pepsi, que es un cuadradito mucho más pequeño, entonces tienes mucho menos dinero en Pepsi de lo que tienes en Microsoft. Con esto no quiero decir que lo hagáis, pero que si alguien tiene miedo a que las Magnificent Seven, o sea, las 7 magníficas, caigan más de lo debido porque algunas puedan estar caras, como pueden ser Nvidia, pues tenéis esa solución, ¿vale? Más allá de eso, ¿qué más vemos? Bueno, pues hay dos sectores que suelen funcionar bien cuando vienen caídas. No digo tampoco que los compréis, pero sí para que lo sepáis. Uno es healthcare. Aquí veis que el cuadrito de healthcare funcionó bien
en el día de ayer, es decir, subió incluso aun con el mercado cayendo. Y luego Consumer Defensive, pues aquí bebidas, tabaco y cosas así, ¿sabes? Cosas relacionadas con la, bueno, Procter & Gamble, es decir, lo que es consumo defensivo, consumo que se consume, valga la redundancia, incluso en periodos en los que vienen mal dadas, pues en teoría no les afecta mucho los downturns del mercado, ¿no? Y luego, pues, todo lo contrario, por ejemplo, que Energy, ¿no? Que cuanto más se pone en duda la viabilidad económica o industrial, financiera de un país, pues más caídas o mayores pérdidas se ven en el sector energía. Pero bueno, aquí hay un montón de sectores utilities también se comportan bastante bien, ahí lo tenéis. En fin, un poco para que veáis lo que fue la caída de ayer, que insisto, tampoco la saquemos de contexto como algo estratosférico, porque simplemente fue una caída de mercado de un día. Si esto lo hubiéramos prolongado durante varios días, pues es entonces cuando ya podríamos hablar de cuidado que está pasando aquí, ¿no? De hecho, uno de los mayores damnificados fue Nvidia, que cerró el día en menos 8,69. Para que os hagáis una idea, el gráfico de Nvidia tiene esta pinta. Con esto no quiero decir que sí o sí sea una burbuja y lo vayamos a ver en 40 o en 60, pero sí que es cierto que este tipo de gráfico históricamente siempre ha dado la sensación de algo tipo burbuja. ¿Qué es lo que va a hacer desde mi punto de vista que sea una burbuja, un poco de burbuja o no? Pues cómo de real va a ser la inteligencia artificial y cuánto va a cambiar el mundo. Yo no tengo ni idea de eso, sí que es cierto pues que este gráfico da un poco de miedo. Dicho esto, si la vemos todavía 6 meses, simplemente es una acción que está lateral, ¿vale? En 6 meses sube un 8%, aunque sí que es cierto que en el año ha empezado menos 16. Un poco peor veo a Tesla, ¿vale? Porque digamos que también está terriblemente cara, aquí vemos un poco todo, pero las perspectivas creo que de Tesla son bastante más modestas que las de Nvidia. Es decir, llevamos esperando al coche autónomo tanto tiempo que a menos que llegue algo diferencial, a Tesla le está comiendo la tostada bastante todo el mercado de coches electrónicos chinos que pueden hacer coches de similar calidad bastante más barato. En el último mes cae un 29%, aunque los últimos 6 meses sigue en positivo un 35%, que es una rentabilidad importante, ¿no? Más de lo mismo. ¿Podría ser esto una burbuja? No lo sé, pero sí que es cierto que de todas las caídas que hemos visto aquí, tanto Nvidia como Tesla, son las que peor sensaciones me dan, insisto, opinión solamente, ¿no? Después tendríamos las caídas tanto de SP500 como de Nasdaq. Una vez más, el Nasdaq, tanto para las subidas como para las caídas, magnifica el SP500, ¿vale? Porque suelen ser acciones de mayor volatilidad. Entonces, la caída del Nasdaq fue un poquito mayor que las del SP500, más de lo mismo. Nos vamos a 6 meses, si os fijáis, sigue siendo una tendencia alcista más o menos, y habría que ver si esto es una corrección como lo pudieron ser estas, para luego seguir subiendo o no. El año lo empieza a menos 0,91, una vez más. ¿Por qué nos vamos a volver locos cuando llevamos 2 meses de año y el índice apenas está un poco rojo, que no pasaría nada? A un año incluso todavía mantiene unos retornos del 14,73, que está muy bien. Y bueno, aquí vemos que a 1,5 años esta caída parece prácticamente nada. Por eso no hay que sacar de contexto este tipo de caídas, por lo menos si ocurren un día. Si ocurriera un día tras otro durante un par de semanas, ya estaríamos hablando de una corrección severa, ¿no? Y bueno, all time, pues esto también da un poco de miedo, prefiero ni verlo, ¿no? El Nasdaq, pues un poco similar, lo que pasa que year to date, en lugar de estar menos 0,90 y pico, está menos 3. Europa, como Europa abre cuando al día siguiente de que Estados Unidos haya hecho este día tan malo, pues normalmente Europa abre detrás. Si se clasifica a Estados Unidos, pues después, al día después va Europa, ¿no? Así que Europa viene cayendo hoy un 1,75%. Más de lo mismo. En el caso de Europa, sorprendentemente, a pesar de esta caída, lo está haciendo magníficamente bien. Esto sí que no me lo esperaba en el año, con lo cual de aquí nada que decir. Y el eurodólar haciéndolo bastante bien, más que por los datos o por los aranceles de Trump, probablemente porque salió un dato de inflación en Europa superior, más grande de lo esperado, y por tanto ya sabéis que alto dato de inflación, apreciación de la moneda, entonces el eurodólar subió más o menos pues desde aquí, ¿no? De 1,049 a más o menos pues llegó a hacer 1,052, que tampoco es que sea una locura, ¿no? Pero bueno, ahí lo tenemos como en el corto plazo está ganándole terreno un poco al dólar, veremos si para seguir o no. El oro muy bien, o sea, el oro, que es un poco, después va el Bitcoin para que veáis un poco la diferencia. El oro, a pesar de las caídas, pues fijaros, en lo que fue la caída de las bolsas, esto subió. Y a mí me cuesta un poco ver dónde va a parar esto, porque es una locura lo del oro.
Pero sí que es cierto que históricamente caídas en los mercados implica o no caídas del oro o incluso subidas del oro, ¿no? Y entonces, una vez más, lo ha demostrado que como activo de refugio funciona bastante bien. Esta última subida de aquí la obtiene justo cuando los mercados se caen, ¿vale? Así que activo de refugio desde siempre y vemos que una vez más lo vuelve a conseguir. Totalmente contrario a Bitcoin, ¿vale? Bitcoin está hoy en 83.000, la caída ha sido gigantesca. Y es que Bitcoin a día de hoy, aunque mucha gente se enfada, tiene una correlación altísima con el Nasdaq. Y es que eso quiere decir que cuando el Nasdaq se cae, cuando las tecnológicas se caen, Bitcoin se cae multiplicado, puesto que tiene mayor volatilidad. Yo más o menos, como lo que puedo observar, una caída del Nasdaq de un 1% da unas caídas de Bitcoin en torno al 3-4%. Magnifica entre 2, 3, 4 veces las caídas del Nasdaq, un poco por lo que he podido observar. La correlación sí que es real, esto lo he comprobado varias veces. Incluso hay artículos por ahí en internet de que hablan de que en el último año la correlación está cerca de 0,90, que es una correlación casi perfecta. Eso quiere decir que cuando el Nasdaq cae, Bitcoin cae, cuando el Nasdaq sube, Bitcoin sube. Entonces, esto es todo lo contrario que el oro, ¿vale? El oro ya hemos visto que en caídas sube, Bitcoin hemos visto que en caídas cae más. De hecho, la caída ha sido importante porque en el último mes se cae un 16 y la última caída, pues fijaros, viene de 93 y se ha ido a 83, eso es más de un 10%. Más de un 10% con una caída del Nasdaq del 220, estamos hablando más de 4 veces la caída del Nasdaq. Por cierto, esto fue un tuit de Trump alabando las criptos, que creo que es algo que debería ser ilegal, ¿sabes? Que es que tú con un mísero tuit puedas hacer mover un mercado entero y que te salgas de rositas, ¿no? Asumiendo que, insisto, que a lo mejor él no sacó ventaja de ese movimiento del mercado, ¿no? Pero bueno, el tweet ya sabéis que en cuanto funcionó, después vinieron los mercados y pusieron las cosas en su lugar y una vez más la correlación entre Nasdaq y Bitcoin se llevó por tierra las ganancias de este tweet, ¿sabes? Luego, por último, en este caso he cogido el 20 años americano, ¿vale? Para que veáis que también va un poco a su bola y es que los últimos 5 días ha subido un 3%. Y en el último mes un 5,5%, con lo cual un poco lo que hemos contado siempre, de que es un producto que cuando vienen mal dadas en los mercados normalmente lo hace bien, ¿vale? Porque funciona un poco como refugio. Recordemos que son bonos americanos de largo plazo. Con esto no quiero decir tampoco que tengáis que comprar esto sí o sí, porque esto es una apuesta especulativa, ya lo sabéis, pero sí que suele ser un producto que funciona bastante bien cuando los mercados están en problemas, ¿vale? Dicho esto, pues ayer no hizo gran cosa. Ya veis que subió un 0,5, pero bueno, subió un 0,5 con los mercados cayendo un 2, con lo cual una prueba más de que tiene ahí parte de refugio. Y nada, el análisis a día de hoy es que simplemente estamos hablando de un día malo, que si se perpetuara durante más días podríamos tener y estar hablando de otras cosas, que no gusta nada la incertidumbre en los mercados, que Trump con los aranceles, ahora este informe de la posible contracción del PIB americano, también ciertas métricas de valoración en ciertas tecnológicas y todo esto pues puede no ayudar, evidentemente, pero yo sí que creo y me mantengo un poco en el escenario que he recuperado esto, que ya le hice un vídeo en su día, que yo creo que estamos ante unos años que no va a ser fácil sacar rentabilidades increíbles en la renta variable, por lo que hemos dicho anteriormente, no solo por las incertidumbres, sino también por las valoraciones actuales de los diferentes activos. Bueno, diferentes activos no, principalmente las valoraciones actuales de los mercados americanos, ¿vale? Del mercado americano. Goldman predice retornos de en torno, bueno, entre el 3, 4, 5% de los diferentes bancos de inversión en la próxima década. No sé si eso es ser extremadamente conservador, pero sí que creo que los periodos de ganar 10, 12, 15% al mercado cada vez va a ser complicado porque mantener los crecimientos y mantener las valoraciones que hemos visto los años pasados va a ser muy, muy, muy difícil y especialmente si el mercado se llena de incertidumbre como así parece que va a ser el mandato de Trump, ¿no? Entonces, bueno, insisto, estos son un análisis de lo que ayer más o menos ocurrió. Y simplemente pues no perder o sea, no entrar en pánico, sobre todo los que empezasteis, los que habéis empezado hace poco. Lo mejor que os podría pasar es que el mercado se mantuviera lateral o mucho mejor aún que cayera, ¿vale? Para poder hacer esa fase de acumulación esos primeros años a precios más bajos, ¿vale? Todo lo contrario que la persona que tenga mucho dinero dentro, que un año malo o años laterales pues te penalizan en lo que a coste de oportunidad se refiere. ¿Qué alternativas hay? Lo que he explicado muchas veces, que esto ya he hablado en otros vídeos y puedo hacer más vídeos de ello, que tengáis algo probablemente de renta fija. A mí especialmente me gusta la renta fija corporativa europea, porque por la coyuntura actual
y con los tipos que tiene actualmente Europa y con las bajadas de tipos que se asumen para el futuro, pues tendría esa utilidad de diversificarte la cartera y de no depender tanto de las valoraciones tan ajustadas que tienen los mercados de renta variable a día de hoy. Insisto, todo esto ha sido opinión. Si os ha gustado, me dejáis un comentario y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide la pizarra Andrés.